de quienes llegaron al principado cometiendo. Como uno, de simple particular, llega a ser también príncipe de todos otros modos, sin deberlo toda la fortuna o valor. No conviene de aquí yo omita el tratar de uno y otro de estos modos, aunque puedo reservarme el discurrir con más extensión sobre el segundo. Al tratar de las repúblicas, el primero es cuando un particular se eleva por una vía malvada y dañina al principado. Y el segundo es cuando un hombre llega a ser príncipe de su patria mediante el favor de sus conciudadanos. En cuanto al primer modo, la historia presenta dos ejemplos, uno antiguo y otro moderno. Me ceñiré a citarlos sin profundizar la cuestión, porque soy de parecer que ellos dicen bastante para cualquiera que estuviera en el caso de imitarlos. El primer ejemplo es de Ciliciano Agatocles, quien, habiendo nacido en una condición no solamente ordinaria, sino también baja y vil, llegó a empuñar, sin embargo, el cetro de Siracusa. 1. Hijo de alfarero, había manifestado en todas circunstancias una conducta reprensible, pero sus perversas acciones iban acompañadas de tanto vigor corporal y fortaleza de ánimo, que, habiendo dado a la profesión militar, ascendió por los diversos grados de la milicia, hasta el de pretor de Siracusa. Luego de que se hubo visto elevado a este puesto, resolvió hacerse príncipe y retener con violencia, sin ser deudor de ello a nadie, la dignidad que había recibido de libre consentimiento de sus conciudadanos, después de haberse entendido a este efecto con el general cartaginés Amílcar, que estaba en Cilicia con su ejército. Juntó una mañana el pueblo y senado de Siracusa, como si tuviera que deliberar con ellos sobre cosas importantes para la república, y dando a aquella asamblea a sus soldados la señal acordada, les mandó matar a todos los senadores y a los más ricos ciudadanos que allí se hallaban. Librado de estos, ocupó y conservó el principado de Siracusa sin que se manifestara guerra ninguna civil contra él. Aunque se vio después 2 veces derrotado y aún sitiado para los cartagineses, no solamente pudo defender su ciudad, sino que también, habiendo dejado una parte de sus tropas para custodiarla, fue con otra a atacar a África. De modo que en poco tiempo liberó Siracusa sitiada y puso a los cartagineses en tanto a punto que se vieron forzados a tratar con él, y se contentaron con la posesión de África, abandonándole por completo Cilicia. Si analizamos sus acciones y valor, no veremos nada o casi nada que pueda atribuirse a la fortuna, no mediante el favor de ninguno, como he dicho más arriba, sino por medio de los grados militares adquiridos a costa de muchas fatigas y peligrosos. Siguió su soberanía y se mantuvo en ella por medio de infinidad de acciones tan peligrosas como llenas de valor. No puede aprobarse ciertamente lo que hizo para conseguirla. La matanza de sus conciudadanos, la traición a sus amigos, su absoluta falta de fe, de humanidad y religión son ciertamente medios con los que uno puede adquirir el imperio que nunca adquiere con ellos ninguna gloria. No obstante esto, si consideramos el valor de Agatocles en el mundo, con que arrastra los peligros que sale de ellos, y la sublimidad de su ánimo en soportar y vencer los acontecimientos que son adversos, nos vemos porque le tendríamos por inferior al mayor campeón de cualquier especie por su feroz crueldad y despiadada inhumanidad. Son innumerables maldades, no permiten alabarlo, como si merecieran ocupar un lugar entre los hombres insignes más emitentes. Y vuelvo a concluir que no puede atribuirse a su fortuna ni valor lo que adquirió sin ambos. El segundo ejemplo inmediato a nuestros tiempos es el de Oliveroto de Fermo. Tras haber estado durante su niñez en poder de su tío materno, Juan Flociani, fue colocado por este en el ejército del capitán Pablo Vitelli, a fin de llegar bajo semejante maestro a algún grado elevado en las armas. Habiendo muerto después Pablo y sucedido su hermano Villetoso en el mando, peleó bajo sus órdenes Oliveroto, y como tenía talento, siendo por otra parte robusto de cuerpo y sumamente valeroso, llegó a ser breve en tiempo el primer hombre de su tropa, juzgando entonces que era cosa servil permanecer confundido entre el vulgo de los capitanes, concibió el proyecto de apoderarse de Fermo con la ayuda de Motivelloso y de algunos ciudadanos de aquella ciudad que tenían más amor a la esclavitud que a la libertad de su patria.
En consecuencia escribió, desde luego, a su tío Juan Fogliani, que era cosa natural que después de una tan dilatada ausencia él quisiera volver para abrazarle, ver su patria, reconocer en algún modo su patrimonio, y que iba a volver a Fermo, pero que, no habiéndose fatigado durante tan larga ausencia más que adquirir algún honor y queriendo demostrar a sus conciudadanos que él no había malogrado el tiempo bajo ese aspecto, creía deber presentarse de un modo honroso, acompañado de 5 soldados de a caballo, amigos suyos y de algunos servidores. Le rogó con su consecuencia que hiciera de modo que le recibieran los ciudadanos de forma con distinción, en atención a que le decía, semejante recibimiento no solamente lo honraría a él mismo, sino que también redundaría que un mayor gloria de su tío, supuesto que él era el discípulo. Juan no dejó de hacerle cuanto él solicitaba, y a lo que le parecía ser acreedor su sobrino, hizo que le recibieran los habitantes de Fermo con honor y le hospedó en su palacio. Oliveroto, después de haberlo dispuesto todo para la maldad que éste premeditando, dio en el que una espléndida comida a la que convió a Juan Flogiani y a todas las personas más visibles de Fermo. Al finalizar la comida y cuando según costumbre no se hacía más que conservar sobre cosas de que se habla comúnmente en la mesa, hizo recaer Oliveroto distraer diestramente la conversación sobre la grandeza de Alejandro VI y de su hijo César, como también sobre sus empresas. En tanto que respondía a los discursos de los otros y que los otros replicaban a los suyos, se levantó de repente diciendo que aquella era una materia de la que no podía hablarse más que en el más oculto lugar, y se retiró a un cuarto particular, a que Flogiani y todos los demás ciudadanos visibles le siguieron. Apenas se hubieron sentado allí cuando, por salidas ignoradas de ellos, entraron diversos soldados que los degollaron a todos, sin personar a Flogiani. Después de esta matanza, Oliveroto montó a caballo y recorrió la ciudad. Fue a citar en su propio palacio al principal magistrado. También que poseídos todos los habitantes de temor se vieron obligados a obedecerle y formar un nuevo gobierno cuyo soberano se hizo él. Librado Oliveroto por este medio de todos aquellos hombres cuyo descontento podía temer, fortificó su autoridad con nuevos estatutos civiles y militares, de modo que en el espacio del año en que detentó la soberanía no solamente estuvo seguro en la ciudad de Fermo, sino que también se hizo formidable para todos sus vecinos, y se hubiera dejado engañar de César Borgia cuando en Sinigalia se sorprendió este, como lo llevo dicho, a los urfianos y vitellis. Habiendo sido acogido Oliveroto mismo en esta ocasión, un año después de su parricidio, le dieron garrote con Billetoso, que había sido su maestro en valor y maldad. Podría preguntarse por qué Agatocles y algún otro de los mismas especie pudieron, después de tantas traiciones e innumerables crueldades, vivir mucho tiempo seguros en su patria y defenderse de los enemigos exteriores sin ejercer actos crueles, como también porque los conciudadanos de este no se conjuraron nunca contra él, mientras que haciendo otros uso de la crueldad no pudieron conservarse jamás en sus estados, tanto en tiempo de paz como en guerra. Cresto y Nama del bueno o del mal uso que se hace de la crueldad. Podemos llamar buen uso a los actos de crueldad si sin embargo es ilícito hablar bien del mal, que se ejercen de una vez únicamente por la necesidad de proveer a la propia seguridad, sin continuarlos después, y al mismo tiempo trata de dirigirlos cuanto es posible hacia la mayor utilidad de los gobernados. Los actos de severidad mal usados son aquellos que, no siendo más que un corto número al principio, van a siempre aumentándose y se multiplican de días en vez de disminuirse y de mirar al fin. Los que abracen el primer método pueden, con los auxilios divinos y humanos, remediar como Agatocles la incertidumbre de su situación. En cuanto a los demás, no es posible que se mantengan. Es menester, pues, que el usurpador de un Estado ponga atención en los actos de rigor y que le es preciso hacer, y los realce todos de una sola vez e inmediatamente, a fin de no estar obligado a volver a ellos todos los días y a poder, no renovándolos, tranquilizar a sus gobernados, a los que ganara después fácilmente haciéndoles bien. El que ora de modo por timidez o siguiendo males consejos, precisa siempre tener la
la cuchilla en la mano y no puede contar nunca con sus gobernantes, porque ellos mismos, por el motivo de que está obligado a continuar y renovar incesantemente semejantes actos de crueldad, no pueden estar seguros con él, por la razón misma de que los actos de severidad deben hacerse todos juntos y dejando menos tiempo para reflexionar en ellos, ofenden menos. Los beneficios deben hacerse poco a poco a fin de que se tenga lugar para saborearlos mejor. Un príncipe debe ante todas las cosas conducirse con sus gobernados de modo que ninguna casualidad, buena o mala, le hagan variar, porque si acaecen tiempos penosos, no le queda ya lugar para remediar el mal, y el bien que hace entonces no se convierte en proyecto suyo, le miran como forzado y no lo agradecen. Capítulo 9. El Principado Civil. El otro medio según el cual un particular puede hacerse príncipe sin valerse de crímenes ni violencias intolerables es cuando el auxilio de sus conciudadanos llega a reinar en su patria. Pues bien, llamó civil este principado. Para adquirirlo no hay necesidad ninguna de cuanto el valor o fortuna pueden hacer, sino más bien de cuanto una acertada astucia puede combinar, llega a una de esta soberanía con el favor del pueblo o de los grandes. En cualquier ciudad hay dos inclinaciones diversas, una de las cuales proviene de que el pueblo desea no ser dominado ni oprimido por los grandes, y la otra de que los grandes desean dominar y oprimir al pueblo. Del choque que ambas inclinaciones dimana una de estas tres cosas, o el establecimiento del principado, o el de la república, o la licencia y anarquía. En cuanto al principado, se promueve su establecimiento por el pueblo o por los grandes según que uno u otro de estos partidos tengan ocasión para ello. Cuando los magnates ven que no pueden resistir al pueblo, comienzan creando una gran reputación a uno de ellos y dirigiendo todas las miradas hacia él. Le hacen después príncipe a fin de poder dar a la sombra de su soberanía rienda suelta a sus inclinaciones. El pueblo procede del mismo modo con respecto a uno solo, cuando ve que no puede resistir a los grandes, a fin de que le proteja su autoridad. El que consigue la soberanía con el auxilio de los grandes se mantiene con más dificultades que el que la consigue con el del pueblo, porque en el primer caso, siendo príncipe, se halla cercano de muchas gentes que se tienen por iguales con él y no puede mandarlas ni manejarlas a su discreción, más el que llega a la soberanía mediante el poder popular se halla solo en el poder, y entre cuantos le rodean no hay ninguno, o solo poquísimos a lo menos, que no estén prontos a obedecerle. Por otra parte, no se puede con decoro y sin agraviar a los otros contentar los deseos de los grandes, más contenta uno fácilmente los del pueblo, porque los deseos de este tienen un fin más honrado que el de los grandes, en atención a que los últimos quieren oprimir y el pueblo limita su deseo a no ser oprimido. Añádase a esto que si el príncipe tiene por enemigo al pueblo, jamás puede estar en seguridad, porque el pueblo se forma de un grandísimo número de hombres, siendo los magnates poco numerosos. Es posible asegurarse de ellos más fácilmente. Lo peor que el príncipe tiene que temer de un pueblo que no le ama es ser abandonado por él. Más si le son contrarios los grandes, debe temer no solamente verse abandonado, sino también atacado y destruido por ellos, porque teniendo estos hombres más prevención y astucia, emplean el tiempo para salir del aprieto y solicitan dignidades al lado de aquel a quien esperan ver reinar en su lugar. Además, el príncipe está en la sociedad de vivir siempre con este mismo pueblo, pero puede durar ciertamente sin los mismos magnates, supuesto que pueda hacer otros nuevos y deshacerlos todos los días, como también darles crédito o quitarles el que tienen, cuando esto les acomoda. Para aclarar más lo relativo a ellos, digo que los grandes deben considerarse bajo dos aspectos principales. O sea, conducen de modo que se unen en un todo con la fortuna, u obran de modo que pasan sin ella. Los que se enlazan con la fortuna, si no son rapaces, deben ser honrados y amados. Los otros que no se unen a ti personalmente pueden considerarse bajo dos aspectos, o se conducen así por su pusilanimidad o una falta de ánimos, y entonces deben servirte de ellos como
de los primeros especialmente cuando te dan buenos consejos, porque te honran en tu prosperidad y no tienen que temer nada de ellos en la adversidad. Pero los que solo son adictos por cálculo o por ambición, manifiestan que piensan más en sí que en ti. El principado debe estar sobre sí contra ellos y mirarlos como enemigos declarados, porque en su adversidad ayudarán a hacerle caer. Un ciudadano, hecho príncipe con el favor del pueblo, debe tener a conservar su afecto, lo cual le es difícil, porque el pueblo le pide únicamente no ser oprimido. Pero el que llegó a príncipe con la ayuda de los magnates y contra el voto del pueblo, debe ante todas las cosas trata de conciliársele, lo que le es difícil cuando le toma bajo su protección. Cuando los hombres reciben bien de aquel a quien solo esperaban mal, se apegan más y más a él. Así, pues, el pueblo sometido por un nuevo príncipe que se toma bienhechor suyo, le coge más afecto que si él mismo por benevolencia le hubiera elevado a la soberanía. Además, el príncipe puede conciliarse el pueblo de muchos modos, pero estos son tan numerosos y dependen de tantas circunstancias variables, que no puedo dar una regla fija y cierta sobre este particular. Me limito a concluir que es necesario que el príncipe tenga el afecto del pueblo, sin lo cual carecerá de recurso de la adversidad. Navis, príncipe nuevo de los espartanos, sostuvo el sitio de toda Grecia y de un ejército romano ejercitado en las victorias. Defendió fácilmente contra uno y otro su patria y estado, porque les bastaba a la llegada del peligro asegurarse de un corto número de enemigos interiores, pero no hubiera logrado estos triunfos si hubiera tenido al pueblo por enemigo. No se cree impugnar la opinión que estoy sentado aquí, con objetarme aquel tan repetido proverbio, que el que se fía en el pueblo edifica en la arena. Esto es verdad, lo confiesa. Para un ciudadano privado que, contento de semejante fundamento, creyera que le libraría del pueblo si él se hubiera oprimido por sus enemigos o los magistrados, en cuyo caso podría engañarse a menudo en sus esperanzas, como sucedió en Roma a los Gracos y en Florencia a Miser Jorge Scali. Pero si el que confía en el pueblo es príncipe suyo, si puede mandarle y sea hombre de corazón, no se atemoriza en la adversidad, sino deja de hacer por otra parte las conducentes disposiciones y mantiene con sus estatutos y valor el de la generalidad de los ciudadanos, no será engañado jamás por el pueblo y reconocerá que la confianza que él ha depositado en este es buena. Estas soberanías tienen la costumbre de peligrar cuando uno las hace subir del orden civil al de una monarquía absoluta. ¿Por qué? El príncipe manda entonces o por sí mismo o por intermedio de sus magistrados. En este último caso, su situación es más débil y peligrosa, porque depende enteramente de la voluntad de los que ejercen las magistraturas, quienes pueden quitarle con una gran facilidad el Estado, y ya sublemándose contra él o no obedeciéndole en los peligros. Semejante príncipe no está ya a tiempo de recuperar la autoridad absoluta, porque los ciudadanos y gobernados que tienen costumbre de recibir las órdenes de los magistrados no están dispuestos, en estas circunstancias críticas, a obedecer a las suyas. Y en estos tiempos dudosos, él carece siempre de gentes a quienes puede fiarse. Semejante príncipe no puede fundarse sobre lo que se ve en los momentos pacíficos, cuando los ciudadanos necesitan del Estado, porque entonces cuando cada uno vuela, promete y quiere morir por él, en atención a que está remota la muerte, pero no en los tiempos críticos cuando el Estado necesita de los ciudadanos. Hayan solo poquísimo de ellos. Esta experiencia es tanto más peligrosa cuando uno no puede hacerla más que una vez. En consecuencia, un prudente príncipe debe imaginar un modo por cuyo medio sus gobernados tengan siempre, en todo evento y circunstancia de cualquier especie, una grandísima necesidad de su principado. Es el expediente más seguro para hacerlos fieles para siempre.